Ay, oye, qué bien. Esto de tener micro y no tener que estar ahí pegadas. Está muy guay. Está muy bien. Está muy bien, no me acordaba. Claro que hacía mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿saludamos ya? Sí. Ah, vale. Hola. Sadhana y café. Charlas desenfadadas sobre yoga. Somos Cristina Navarro y Ana Jato y te damos la bienvenida a Sadhana y café, un podcast en el que charlamos sobre yoga, pero de una forma desenfadada, tomando un café, conversando entre amigas. Así que te invitamos a que te unas a este café, a esta cita y te prepares lo que más te guste, que te lo tomes con nosotras. Empezamos. ¿Cuánto tiempo, verdad, sin juntarnos para esto? Sí, nos hemos juntado para otras cosas. Sí que hay que decir que nos juntamos. Sí. Pero hacía mucho tiempo, ¿desde cuándo? ¿Cuándo fue el último? Estaba esto todavía así un poco en obras. Ah, es verdad. Sería septiembre, finales de agosto. Sí, el de los cambios, ¿no? Sí. Bueno, pues por fin estamos aquí de nuevo. Entonces ya no hay sacos de cemento, ya no hay polvo, todavía queda algo de polvo. Es que no sé cuándo se va a ir el polvo este. Pues yo creo que seguirá apareciendo unos meses más. Pero bueno, sí, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Y bueno, pues ya también la vida, ¿no? Como que ha calmado un poco, ha parado un poco. Seguimos con muchas cosas, pero bueno. Ya se va estableciendo como una rutina, ¿no? Sí. Yo lo pensaba estos días, digo, bendita rutina, digo, los niños les sacan de su horario y se nos descontrolan, pero es que a nosotros nos pasa igual. Sí, a mí también me está pasando estas últimas semanas, ¿no? Como que ya la semana la puedes planificar un poco. Los lunes y los miércoles sé que puedo hacer esto, los martes y los jueves tal. Y hasta ahora no había llegado, o yo no sentía esa rutina. Un poco como a salto de mata, ¿no? Apagando fuegos. Sí, que cada día también era diferente, han ido surgiendo muchas cosas que habían que atender. Fuera de los horarios de nuestras clases, entonces no había mucho tiempo realmente para juntarnos. Entonces, pues bueno, ya estamos aquí. ¿Y qué traemos hoy, Ana Jato? Pues mira, yo estoy tan relajada que no me he traído mi libreta de la chuleta del podcast, mi libreta de Sadhana y café, que la tengo así, además la portada de Sadhana y café, muy bonito, que se me ha quedado en mi casa, porque me dijo esta mañana no sé qué hora Vale. De las 8 y he salido y a la que venía por aquí a medio camino digo, ostras, la libreta. No pasa nada, fluimos con la vida. Así que yo no traigo básicamente nada. Vale. Traigo mi presencia y la compañía. Vale, pues no sé, a ver, tú y yo habíamos hablado de un tema. Claro, pero fue hace tanto que es que ni me acuerdo de lo que habíamos pensado hablar. Vale. Entonces yo me voy a limitar a sentir lo que tú digas, yo te voy a dar la razón. pero qué podcast más serio este. Bueno, no, vamos a ponernos serios porque si no la gente también piensa que estas cosas no nos las preparamos. No, somos gente seria, nos preparamos las cosas, lo que pasa es que se me ha olvidado la libreta. Bueno. Y no pasa nada porque tenemos recursos, o sea, es algo bueno, es algo bueno. Oye, se me ha olvidado la libreta, pero no pasa nada. Porque tenemos recursos. Claro, está todo aquí. Está todo ahí. Se está señalando la cabeza. A ver, yo sé que traigo libreta, pero mi libreta es un desastre. O sea que estamos mañana. Bueno, entonces tú y yo barajamos unos cuantos temas, ¿no? De cara a esta nueva temporada del podcast y uno de ellos era la práctica deportiva y la práctica del yoga. Cómo unir otras disciplinas, otras áreas físicas, ¿no? De deporte y la práctica del yoga. ¿Por qué? Pues porque en este último mes o 2 meses, ¿no? Han ido surgiendo varias cosillas que son, por un lado, bueno, una entrevista también que salió publicada sobre el yoga y el running. Una entrevista que te hicieron. Que me hicieron a mí. En otro podcast. En otro podcast. ¿En qué podcast? El de Javier Calvo. Sí, pondremos el enlace en la descripción, por si no lo habéis escuchado, para que lo escuchéis, porque está muy bien, porque hace ahí como... Estuvo muy chulo. Una explicación muy general y como muy específica, solo acerca de la carrera a pie del running. Y bueno, pero hiciste ahí un resumen muy chulo para cualquiera, ya no solo sobre running, sino... No. Hiciste como un compendio, un breve resumen de todos los episodios anteriores, los primeros que grabamos, de qué es el yoga, de ramas del yoga, de tipos de yoga, de estilos. A mí me pareció muy completo. Bueno, a ver, como también en la entrevista este chico, Javier Calvo, claro, a priori no tiene mucha idea, mucho conocimiento del yoga. Entonces, claro, había que dar primero un primer vistazo y me hizo preguntas así un poco generales y estuvo muy bien, sí. Y bueno, entonces a raíz de esta entrevista surge también un poco la inquietud de lanzar un taller
también más específico para personas que practican la carrera a pie y bueno, que están interesadas también en acercarse a la práctica del yoga y practicantes ya de yoga también y corredoras que tenemos aquí en la sala. Y bueno, pues no, surge un poco de ahí y también de un poco la vida que llevamos. Como aquí viene mucha gente y nosotras mismas y no solo vienen a practicar yoga. Entonces también surge la inquietud de personas que realizan otras actividades y vienen con esa inquietud, ¿no? De, ostras, pero es que esto lo puedo combinar con la práctica del yoga. Entonces, bueno, pensamos que era buena cosa, ¿no? Hablar sobre eso. Y sobre eso, bueno, antes fuera de micro estábamos, ¿no? Un poco como que a mí me surgía la duda de, ¿pero de verdad esto hay que decirlo? Y tú me decías, pues sí, a lo mejor hay que decirlo, porque realmente pienso que es algo más de sentido común, pero como todo en esta vida, no solo con la práctica deportiva, que es hacer ese ejercicio de honestidad hacia uno mismo, hacia una misma, y ver y mirar qué es lo que te sienta bien en estos momentos de tu vida. Y ser consecuente con lo que te está sentando bien y ya está. Haces el ejercicio de honestidad, lo haces y haces lo que te hace sentir bien. Es necesario porque todavía hay discursos a día de hoy, porque yo lo he oído hace no mucho además, en un podcast sobre yoga, en el que hablaban de si era compatible salir a correr o no y decían directamente que no, porque entonces no puedes avanzar en tu práctica. Entonces, mientras haya discursos de no, si haces yoga no puedes hacer esta otra cosa. Creo que sí que es necesario decir, oye, lo que decías tú, a lo que te salga de claro, donde pues sea. a lo que te salga si a ti te viene bien, compensa, valora y luego eliges. Claro, a ver, yo creo que aquí la tesitura o no, el conflicto, ¿dónde está? Que si yo practico yoga, ¿vale? Y estoy haciendo determinadas posturas, pero luego lo combino con otros ejercicios y hablamos de la carrera a pie porque parece que a priori es como lo que más afecta o enseguida ves los efectos del acortamiento. Hay un acortamiento. Claro, acortamiento muscular o un poco más de tensión en las caderas. Entonces luego llegas a la sala o llegas a la práctica y ves que hay posturas que se han modificado. Se han modificado, incluso se han perdido. Y perdido parece que se han ido, pero pues que se han modificado. Están más rígidas, cuesta más entrar en ellas, incluso pues eso causan dolor. Y de repente te ves que tienes que estar modificando cosas que antes no tenías que modificar. Vale, entonces ahí es cuando viene el conflicto y a mí me ha pasado en clase con alguna alumna que ha empezado a correr un poquito más, ha aumentado las horas de entrenamiento y la distancia y bueno, pues eso, hace unas semanas me decía, jo, Cris, es que antes me ataba en Marichasanat D y ya no, y ya no puedo porque tengo una rigidez en los tobillos brutales y yo le pregunté, ¿estás corriendo más? ¿Has aumentado el volumen? Y me dijo, sí, y ya está, ahí lo tienes. Vale, entonces... Claro, ahí, ¿qué pasa? Pues ahí no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Dios mío, pues simplemente que en estos momentos de tu vida en los que tú estás poniendo más foco en la carrera a pie y has aumentado el volumen de kilómetros, pues se ve afectada algunas posturas. ¿Eso está mal? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? A ti te está sentando bien, tú lo valoras y dices, ostras, pero es que a mí me da un subidón. A ver, correr en vez de 5 ahora 10 kilómetros, pues ya está, si te hace tremendamente feliz eso ahora. Claro, ¿dónde está el conflicto ahí? Claro, es como... Otra cosa es que a ti te genere un súper conflicto de decir, antes me ataba en D sí. y ahora no. Y bueno, ¿desde dónde estás practicando yoga? Es que volvemos a lo de siempre. Eso es. A la no violencia y al ese juego del ego de... Sí, es que he subido de postura, como quien sube de nivel, como quien tiene una categoría. ¿Para qué practicas yoga? Claro, ahí sería el tema, Ana. Muy bien, ahí le has dado. Claro, por un lado, como conectar con lo que a ti te hace feliz. ¿Dónde estás poniendo el valor? ¿Dónde estás poniendo el valor de tu felicidad? ¿En atarte de postura o en correr 10 kilómetros? O sea, ¿dónde pones tú el valor? ¿Y desde dónde avanzas en tu práctica? O sea... lo que siempre digo en clase, una postura o una práctica no es más avanzada porque llegues a ponerte el pie detrás de la cabeza, a hacer un pino, yo qué sé, contorsiones, sino el nivel de profundidad, el nivel de presencia que tienes y desde dónde practicas. Si lo estás haciendo desde el ego de soy más que la de al lado porque llego a atarme y tú no, claro. Pues no sé yo, si tú eres más yogi o no, claro, o a lo mejor estás logrando unas prácticas súper profundas y súper
¿no? Como conectadas y no estás aparentemente haciendo una práctica física muy espectacular. En mi caso, mi práctica se ha visto modificada muchísimo en estos últimos meses porque estoy preparando una carrera muy larga y me requiere mucho tiempo para entrenar la carrera a pie, combinándolo con fuerza, que también necesito trabajar la fuerza para proteger mis articulaciones, y ahora si quieres hablamos un poco de eso. Y entonces mi práctica de asana se ha visto modificada. No hago posturas que hace unos meses sí que hacía o completaba tal y como ponen en los manuales. ¿Cómo las completo? Modificándolas. Estoy teniendo una práctica menos yogi que, no sé, yo no lo siento así. Quizá hace un tiempo pues sí que me hubiera afectado. Por eso no ponía el foco a lo mejor en las carreras y tenía el foco más puesto en mi práctica de yoga. Pero para mí ha habido un clic o ha habido un avance, para mí, claro, en mi concepción de las prácticas, y es pues eso, lo que a mí me hace feliz. Y si en estos momentos conecto con esa felicidad que me da subir a lo alto de la montaña y marcarme ese objetivo que me he marcado para este año, me hace tremendamente feliz. Entonces, no me siento mal por tener que adaptar mi práctica de asana. Estoy teniendo unas prácticas súper bonitas conmigo misma. Y son más cortas, son menos espectaculares desde fuera, pero a nivel interno están siendo súper bonitas. De mucho respeto, de aprender a adaptar. Y eso también me está gustando mucho porque cuando viene una persona a la sala que no puede completar la postura por cualquier razón, también me está dando un montón de herramientas. Porque, claro, es como antes daba por hecho que a lo mejor eso se podía completar fácil. Y porque por lo que sea a mí no me había costado completar esa postura. Y ahora que sí, que me está costando, que tengo que adaptarla porque hay mucha tensión en mis caderas, en mis rodillas, en mis tobillos, bueno, pues sí que también me está ayudando un montón a aprender nuevas formas de practicar. Voy a hacer un inciso, ¿vale? Yo creo que, como tú decías, no hace falta, pero siempre que se habla de yoga y disciplina deportiva o deporte, siempre hay alguien que salta en comentarios que dice, pero el yoga no es un deporte. Ya sabemos que el yoga no es un deporte, ni estamos diciendo que el yoga sea un deporte, en absoluto. No. Claro, ¿vale? Que no se confunda el mensaje. Vale. Estamos hablando de yoga como práctica personal, espiritual, que también tiene un componente físico. Eso es. Y complementarlo o cómo puede nutrirse de un deporte o una disciplina física y a la inversa, cómo ese deporte que haces se puede nutrir del yoga, porque es una vía de doble sentido. Así es, y sobre todo porque hablamos de yoga y nosotras creo que desde el principio lo hemos expresado, y si no es así, pues lo repetimos o lo decimos ahora. Para nosotras la práctica del yoga es un estado, es lograr alcanzar un estado. Entonces, dentro de ese estado de yoga nos lo llevamos a todas las disciplinas, pero no solo las deportivas. Es estar en estado de yoga, eso es con tus hijos, es estar en estado de yoga hablando por teléfono con no sé quién. Entonces, creo que para nosotros está súper claro que no es una práctica deportiva. Por sí. Vale. Pero entonces, se pueden nutrir, como bien decías, ¿no? Que es un camino, una vía de doble sentido. Yo creo que sí, y es más, fíjate, me voy a atrever a decir que es más lo que aporta el yoga a las prácticas deportivas que a la inversa. Porque al estar hablando de un estado de conciencia, un estado introspectivo, un estado en el que puedes trabajar tanto, es una herramienta de autoconocimiento tan grande que cuando te la llevas a levantar una pesa, a hacer una serie de sentadillas, a subir una montaña, a nadar no sé cuántos metros, te puedes llevar todas esas, ¿no? Esas herramientas de autoconocimiento a esas prácticas. Y hablábamos de ahimsa, de la no violencia, en la práctica de yoga y en la práctica deportiva. Es que en el momento que yoga ya estás, o sea, desde lo físico ya estás trabajando la propiocepción, o sea, el darte cuenta de dónde tienes la cadera, en qué posición está la pelvis, te ayuda a conocer mejor el cuerpo. Entonces, en el momento que tú coges una raqueta y estás jugando al pádel, a lo mejor llevas años jugando al pádel y desde que haces yoga te das cuenta de, oye, pues cuando hago este movimiento me doy cuenta que estoy aquí forzando el hombro. Eres más consciente de lo que pasa en el cuerpo, de lo que pasa en la respiración.
Eso es, ahí va, a la respiración. Todas las herramientas que te da la práctica del yoga, ¿no? De pranayama, cómo te la puedes llevar luego a la práctica de cualquier ejercicio físico donde se ve alterada tu respiración. Estados de concentración. Los estados de concentración, cómo te ayudan también. Eres más consciente también de la mente. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde se va? Eso es, está cuando me voy a un diálogo de estoy otra vez ahí en la queja, o me estoy lamentando, o estoy en la envidia, me estoy metiendo caña porque yo antes cogía esto y ahora no llego tal. Sí, es como que mayor conciencia en todos los ámbitos. En todos, claro. Entonces sería como cómo llevar todos esos códigos de los que hemos hablado tantas veces, de los yamas, de los niyamas, te los puedes llevar a cualquier disciplina, ámbito deportivo y disciplinas en general y ámbitos en general de la vida. Y hablábamos también de la práctica de yoga como... Bueno, hablamos de la práctica de asana, de la parte física, ¿vale? Porque si bien hemos dicho que es al final un estado, pero si estamos hablando de la práctica de asana concreta, la física, es verdad que la práctica física nos da y nos proporciona, y eso es lo que antes se ve, ¿no? Es, más elasticidad, flexibilidad, movilidad de las articulaciones, y eso es así. Y vamos, es lo que enseguida, ¿no? La gente nota o percibe en su cuerpo. Pero ¿no crees, y esto aquí abro un melón, a ver qué te parece a ti, que nos falta ahí un poco en asana, también depende de cada práctica, pero en general, ¿no? Un poquito de trabajar la fuerza? Sí, depende del tipo de yoga también, pero es verdad, yo incluso en yoga suave, que puedes decir, bueno, muy suave, siempre les meto algo de fuerza. Hacemos Utkatasana, postura de la silla, aunque sea una silla alta, no una silla muy bajita, pero es que es importante que estas señoras, digo señora porque la mayoría son mujeres, tengan fuerza en las piernas para que luego no se caigan y se rompan la cadera, ¿no? Porque luego llegamos a una edad en la que... Claro, por eso quería un poco hablar de este tema, ¿no? Hace porque falta al final, fuerza. Sí, porque estamos hablando de la carrera a pie, que parece que es, ¿no? Que hay mucha gente que corre y otros deportes, pero trabajar en concreto la fuerza yo creo que es sumamente importante y más en estos momentos porque eso, la práctica de asana nos da y nos proporciona un montón de cosas buenas a nivel físico, si solo hablamos del físico, Y este año, aquí en Sadhana, hemos introducido las clases de entrenamiento funcional. Y a priori, ¿no? Parece que, o no, en algún momento pensábamos, ostras, esto es un centro de yoga. ¿Y qué hacemos aquí ofreciendo este tipo de clases? Pero yo creo que desde aquí apostamos también por eso, por combinar y por proporcionar también como ese trabajo más concreto de fuerza. Abierto para todo el mundo. Parece que esto ahora también es verdad que es como, no, y las mujeres tienen que hacer fuerza. Que sí. No, hacemos hincapié en eso porque es verdad que, pues que antes no había tantas chicas como ahora en los gimnasios. Eso es así. Sí. Pero es que, y se ve en la adolescencia. En la adolescencia se nota mucho los chicos de las chicas. Los chicos desde pequeñitos han jugado al fútbol, siguen jugando al fútbol, siguen tal, no sé qué. Y las chicas es como que llegan a la adolescencia y ya nos da vergüenza y dejamos de movernos, a que como mucho alguna baila y patina. Sí, parece que bueno que también eso está cambiando un poco, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, por eso hacemos hincapié en el trabajo de fuerza, en los beneficios del trabajo de fuerza, en nosotras, sobre todo para prevenir la osteoporosis. Y que a partir de cierta edad pues empezamos a perder densidad de masa ósea. Entonces, bueno, los ejercicios de fuerza nos ayudan a ir un poco fortaleciendo esas partes, ¿no? Y esos, los huesos, la musculatura. Y a lo mejor la gente que nos está escuchando puede decir, bueno, ya, pero si yo no tengo 40, ¿no? Y tengo más, ¿puedo hacer ejercicios de fuerza? Y entonces la respuesta sería que sí, claro, por supuesto, porque ¿no? Precisamente el entrenamiento funcional o el entrenamiento de fuerza se puede adaptar muchísimo al perfil de cada persona, de su edad, de su condición física, de su pasado deportivo. Quiero decir, no es lo mismo pues una persona que no ha hecho nada nunca o que, pues eso, que tiene ya una cierta edad, pues evidentemente no la vas a poner a subir ahí o a cargar con un saco de 15 kilos, como el que tenemos aquí. Pues a lo mejor le vas a dar una pesita de 2 kilos o de 3, dependiendo un poco. Pero sí que se mueva con un poquito ahí de peso y que trabaje un poco o con su propio cuerpo, que también puede ser.
Y no sé, ¿qué más? Bueno, además de, también yo tenía por aquí en algunos de mis apuntes que sí que me he traído. ¿Cómo me la lanzas? ¿Será posible? que la práctica, ya no solo el ejercicio de fuerza, sino las prácticas deportivas, también vamos a decir, y eso es una realidad, que liberan endorfinas, liberan serotonina, tienen muchísimos beneficios también. Entonces, si lo combinamos, la práctica de yoga, todo lo que nos aporta, más la práctica deportiva, todo lo que aporta, ostras, apuesta segura de un dormir sano, de irte a la cama y descansar súper bien y de tener mejor calidad de vida y un estado de salud óptimo, que al final es lo que buscamos. Entonces, no sé, como que por eso al principio te decía, esto de verdad que hay que decirlo. Parece algo tan natural que busquemos. Debería ser pues ¿no? Sentido común. Sentido común, moverte. Si es que al final es moverte. Para mí es movimiento, da igual lo que hagas. O sea, tai chi, natación, correr, da igual. Es moverte, que el cuerpo tenga movimiento. Y bueno, alguna vez también lo hemos hablado. Vivimos en una sociedad que lamentablemente en la que nosotras no, por nuestro trabajo, por lo que nos dedicamos, pero en general la gente está mucho tiempo parada. Muchas horas, sentados o de pie de plantón, y no es el estado natural del ser humano. Entonces, pues todo lo que sea movernos, y si encima te mueves desde un lugar... Al aire libre, mucho mejor. Y claro, el sol, mejor. Y si estás descalza, todavía más. Pues claro, es verdad. Y si luego tienes a la semana alguna horita de moverte con conciencia, poniendo el foco más a nivel interno, poniendo más la atención en la respiración, si encima, pues eso, a la mente, me parece una combinación espectacular y muy recomendable. Claro que sí. Muy bien, pues ¿falta algo de lo que hablar? ¿Tú que tienes chuleta? No, yo creo que, a ver, es que para mí, yo creo que se muevan, que hagan deporte, que hagan lo que quieran, que hagan lo que luego quieran. Vengan a yoga. Eso es, que no se sientan mal por practicar deporte y luego estar tiesas como la mojama. Pues no pasa nada, pues luego te vienes a yoga. Pues tienes que pensar, menos mal que luego hago yoga. Pues eso, ¿bien? Claro, muy bien. Claro, es darnos cuenta de lo que sí. Claro. Y no poner el foco en lo que no. Cuando te das cuenta, es que ahora estoy más acortada. Bueno, no pasa nada. Pues imagínate si encima no hicieses yoga después. Imagínate. ¿Cómo estarías? Claro. Bueno, yo lo que escucho mucho también de sobre todo de chicos, es, no, es que yo no hago yoga porque es que soy un palo. Es que yo estoy tieso. Es que... Pues por eso tienes que hacer yoga. Por eso mismo. Empieza. Claro. Que se nota un montón el avance en la práctica. Y en los chicos se ve muy rápido precisamente por eso, porque vienen todos como más acortados y muchos corren y es que se nota. Enseguida, ¿verdad? Bueno, pues desde aquí animamos a todos y a todas a que combinen con sus prácticas deportivas la práctica de yoga, o las que ya tienen la práctica de yoga instaurada, pues que se animen a probar, a investigar si hay otras cosas también que implican movimiento que les apetezca y que les haga felices. Y si no, pues no pasa nada tampoco. Estaremos igual. Eso es. Bueno, pues venga. ¿Se ha notado que no tengo chuleta? ¿Se ha notado? Nada, no, me he limitado a lo que te he dicho. Yo te doy la razón en todo y ya está. Anunciamos el taller que tenemos para corredores. Pues claro, el viernes 22. Viernes 22 a las 6:30 tenemos taller de runners y yoga. ¿Y qué vais a hacer ahí? Pues bueno, ahí lo que vamos a hacer es eso, una mirada a una práctica que pueda abordar o vamos a trabajar sobre todo el tren inferior, ¿vale? Porque es verdad que de donde más se sufre son de las piernas y de las caderas. Entonces, a mí lo que me gustaría es que se lleven una autopráctica cortita. Esa es mi intención, o lo que me gustaría un poco que se lleven. Que en esa horita trabajar de 3-4 asanas o secuencias y que se las lleven para poder meterlas antes o después de la carrera a pie. Entonces, bueno, integrarle y que eso de liberación de caderas y de piernas, sobre todo. ¿Queda alguna plaza? A ver si estamos aquí anunciándolo porque estaba la cosa medio llena. No, sí, pero sí, alguna plaza queda. Algún huequecico queda, sí. Si sois alumnos podéis reservar desde la aplicación. Las sesiones estas de los viernes sabes que están dentro del bono mensual, es una clase más.
Y si no sois alumnos, pues bueno, nos escribís. Pues que nos contacten y ya os decimos, ¿vale? Lo que hay, libre. Y más adelante supongo que lo repetirás. ¿El qué? De esto. Sí. Porque igual dicen, o esto lo están escuchando ya en febrero, o vete tú a saber. Bueno, claro. Sí, bueno, pues lo anunciaremos. Iremos repitiendo. Iremos repitiendo, sí. Vale. Bueno, gracias por escucharnos. Chao. Adiós. Adiós.